Mis hermanos, amigos, estamos en esta serie que se llama Manifiesto. Ya llevamos varias semanas, la interrumpimos apenas por Navidad y estamos viendo el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Ya abordamos las bienaventuranzas, ya vimos algunos de los principios de este manifiesto del reino de Dios y hoy vamos a ver otra más de las antítesis. Ya estamos hace 3 domingos viendo las antítesis y ellas son, por así decirlo, correcciones que el propio Jesús hace de interpretaciones equivocadas de la ley de Dios. Él nunca se está oponiendo a la ley de Dios, Él está dando el verdadero sentido, tanto que Él inicia esta sección diciendo: hey, yo no vine a terminar con la ley, yo vine a cumplirla. Y ahí Él comienza a interpretar esa ley que esos hombres, esos judíos estaban escuchando, pero ahora les va a dar el verdadero sentido. Y hoy vamos a hablar de otro tema sensible. Oye, las antítesis han sido sensibles. Son esos temas que uno tal vez pasaría por alto si no fuera por una serie. Y qué bueno que predicamos en serie también para evitar que personas piensen ahí que el pastor está mandando mensajes o recados con esto. ¿Ya? Estamos en una serie. Y esa es la secuencia de nuestra exposición bíblica. Entonces vamos ahí a Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículos 33 a 37. ¿Okay? Vamos a leer con fe. Esta es la palabra de Dios. Es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra, por este registro, Señor, inspirado por ti, para llevarnos a ver cómo debe un ciudadano del reino de Dios, un discípulo de Cristo, tratar sus palabras, aquello que dice, aquello con lo que se compromete, Señor. Hoy seremos, por tu gracia, Señor, confrontados y denunciados en nuestro pecado de tratar con liviandad nuestras palabras, pero también será apuntada la gracia de tu evangelio y de Cristo. Y esperamos que eso sea así para nosotros hoy. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Hay una película de un director y comediante británico que se llama La invención de la mentira o La primera mentira. Y básicamente esta película está ambientada en un mundo alternativo en el cual no existe la mentira. La gente no sabe lo que es mentir. No es una posibilidad en absoluto. Todo lo que las personas dicen, cualquier palabra, opinión, compromiso, promesa, lo que sea, es verdad. Todo el mundo lo cree porque es verdad. No existe la mentira. Nadie sabe qué es eso. ¿Ok? Y ahí entonces, en ese mundo alternativo, la película va a seguir a un escritor fracasado, al que se le han cerrado todas las puertas. Ha perdido su trabajo, le va mal en el amor, lo echaron de su casa porque no tiene recursos para pagar. Y él dice: bueno, voy a sacar todo el dinero que tengo en el banco y voy a esperar morirme o sobrevivir con esto. Se dirige al banco y entonces cuando él va a retirar el dinero físicamente con un cajero, una persona, se va al sistema. El banco queda sin sistema. Y ahí la cajera le pregunta: bueno, nos quedamos sin sistema, pero ¿cuánto tiene la cuenta? Y en ese momento la película hace un zoom en su cerebro, se le expande, se le ilumina y viene a su mente la primera mentira. Y él dice: tengo $1,000, por así decirlo, ¿no? Él tenía en verdad muchísimo menos, $200. Tengo $1,000. Entonces cuando la mujer se dispone a retirar el dinero para dárselo, el sistema vuelve. El sistema volvió y él... Ay. Y ahí él ve en el sistema que tiene $200. Pero como no existe la mentira, el cajero concluye: el sistema tiene un error. Y le da los $1,000. ¿Ya? Y a partir entonces de esa mentira,
se abre todo un camino de éxito, prosperidad y beneficio para ese escritor a causa de mentiras. Y al final la película va a dar un mensaje que es más o menos el siguiente, que el mundo sería un lugar mejor con la mentira, que ser mentiroso no es tan malo y que finalmente es necesario sugerir lo que no somos, decir lo que no es, si queremos triunfar en este mundo. Ese es un poco el mensaje de la película, un poco no, mucho. Y yo creo que esto es justamente lo que nuestra cultura nos hace creer sobre la mentira, que no es tan grave, que es cultural, que todo el mundo lo hace, que hay que convivir con ella, que no hay problema en quebrar compromisos, que quebrar y decir mentiras no es tan malo como parece, que inclusive puede llegar a ser bueno si quieres escalar en esta vida. Fíjense cómo nuestra cultura toma a la ligera nuestros compromisos y nuestras palabras. Cosas tan sencillas como voy a orar por ti y no lo hacemos. El próximo mes te pago y no dar ninguna respuesta. Nos vemos la próxima semana, pero en verdad no tenemos ninguna intención de juntarnos. Las redes sociales, ¿cómo han ayudado a eso? A publicar vidas que son mentira, irreales. Estamos ahí a la punta del dedo para publicar todo tipo de inverdades, una palabra más bonita que mentira. Pero las mentiras pueden llegar a ser más complicadas. Promesas en campaña de elección, políticos que están mintiendo. Promesas en el matrimonio que se quiebran fácilmente. Nuestra palabra ha perdido su valor y parece no haber problema con eso. Y puede hacer que para nosotros tampoco sea un problema. ¿Quién no miente? Podemos decir. Pero como ciudadanos del reino de Dios, debe haber integridad y honestidad en nuestras palabras. Debe ser un asunto de profunda gravedad. Nuestros compromisos y nuestras promesas deben ser honradas. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Esta es la justicia de discípulos de Cristo, cristianos, ciudadanos del reino de Dios. Entonces, la cultura podrá decir, oye, no hay nada de malo en quebrar una que otra promesa, decir una que otra mentira, que tenemos que adornar nuestras promesas con juramentos para que nos crean, pero poco importa lo que diga la cultura. Lo que importa verdaderamente es lo que Jesús dice sobre la mentira, sobre esas palabras ambiguas o medias palabras. Y lo que dice es duro, porque Él termina diciendo que todo lo que sea más allá de tu sí y de tu no, proviene del maligno. Y al final es el maligno el padre de la mentira. Entonces una mentirita no es una cosa neutra, es una cosa del maligno. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo corresponde a ciudadanos del reino de Dios considerar sus palabras, sus promesas, sus compromisos y especialmente sus juramentos. ¿Ok? Ese va a ser nuestro tema. Entonces lo primero que vamos a hacer, como hemos venido haciendo en esta sección de las antítesis, es entender cómo estos escribas y fariseos, estos doctores de la ley, entendían esa ley o ese código civil, ¿no? Ahí entonces Jesús comienza en el versículo 33. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Perjurar es dar falso juramento, decir una mentira bajo juramento. Ahora, no vamos a encontrar estas palabras de forma exacta en el Antiguo Testamento. No hacen referencia a alguna ley, algún mandamiento, pero sí esta declaración recoge varias afirmaciones hechas por Moisés referentes a los juramentos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque esos juramentos eran en nombre del Señor. Deuteronomio 6:13, por ejemplo, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás, por el nombre del Señor, en temor y en servicio. Levítico 19:12, no juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre, yo soy el Señor su Dios. Entonces, fíjense, hay juramentos en la Biblia. Me acuerdo, desde pequeño a mí me enseñaron que el cristiano no puede jurar, que era pecado. Entonces, como que te lo juro. Y en vez de jurar, nosotros prometíamos, que era como la misma cosa, ¿ya? Solo le cambiábamos la palabra, pero tenía el mismo sentido. Pero fíjense, los juramentos existen. Inclusive acabamos de leer
por su nombre jurarás. Ahora, ¿cuál es la razón de que existan los juramentos? Existen por la falsedad y mentira de los hombres. Son una manera de frenar la mentira y dar solemnidad a declaraciones y promesas que hacemos en momentos bien específicos de nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, cómo en un juramento sirve para impeler a alguien a decir la verdad, a que piense 2 veces si va a mentir. En un tribunal, por ejemplo, cuando un testigo declara bajo juramento en alguna causa, ¿qué es lo que se está buscando con ese juramento? Que él declare bajo juramento, que él frene la mentira y que se diga la verdad, porque si no es así, él está cometiendo un delito que se llama perjurio. Por ejemplo, el falso testimonio sin juramento legalmente no es tan grave, pero cuando hay un juramento de por medio, la cosa cambia. Ese es el propósito del juramento, frenar la mentira, promover la verdad. Es como cuando tú le dices a alguien, júramelo. Estás impeliendo a que diga la verdad, que se piense 2 veces si va a mentir. Entonces, hay juramentos en la Biblia. No es pecado jurar. El problema y el pecado está en lo que juramos, por quién juramos y por qué cosas juramos. Y ese era el problema de escribas y fariseos. Su palabra tenía tan poca credibilidad que sus sís y sus nos no eran suficientes, no eran verdaderos. Cada y cualquier promesa o declaración necesitaba ser adornada con juramentos. Y aquello que era restringido para cosas serias, solemnes y bien específicas, se había convertido en algo liviano y sin importancia. Quien tiene que adornar sus palabras y compromisos con juramentos, está confirmando su deshonestidad. Ese que tiene que decir, no, te lo juro. Uy, por mi mamita. Ay, por Diosito. Oye, alguien que tiene que adornar sus promesas con juramentos, porque su sí, su no, su palabra no es suficiente, está confirmando su deshonestidad. La persona que todo el tiempo está induciendo a otros a creer en él por medio de juramentos, está probando que su palabra no tiene credibilidad. Y no solo eso, está tratando con liviandad algo que es profundamente solemne y estaba analizando algo que debe ser usado en ocasiones muy específicas. Ese era el problema de escribas y fariseos. Y como esto de los juramentos es algo serio, y como estos escribas y fariseos siempre estaban buscando la ley sin cumplirla, ¿no? Como hemos visto, entonces ellos se inventaron y crearon todo un sistema de juramentos, en los que habían juramentos que debían ser cumplidos y otros en los que eso no importaba y todo dependía de la fórmula que se usaba para el juramento. Fíjense aquí, Mateo 23. Del 16 al 22, Jesús también reprendiendo a escribas y fariseos por ese sistema de juramentos que ellos habían fabricado. Ay de ustedes, guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, o sea, no hay problema. Pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, o sea, no hay problema en quebrantarlo. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces fíjense, ellos crearon ahí un sistema con vacíos legales para poder ser mentirosos. Era todo artificial. No tomaban en serio el peso de sus palabras, como debe convenir a discípulos de Cristo. Y la lógica del sistema de juramentos era el siguiente: si el nombre de Dios o algo realmente importante está incluido en el juramento, había que cumplirlo. Pero si no había referencia a Dios o si no era dirigido a Dios, oye, no había ningún problema. Eso se podría quebrantar. Entonces lo que estamos viendo aquí es que lo que más les interesaba a escribas y fariseos no era ser verdaderos en sus palabras, era la fórmula que iban a usar para no ser responsables después de cumplirlo o no. Estaban más preocupados en no quebrantar la ley por medio de sus vacíos legales y arreglos sofisticados que en amar a su prójimo diciendo la verdad. En pocas palabras, su preocupación era con lo que decían de la boca para afuera.
pero no con lo que realmente estaban afirmando de la boca para adentro. Ahora pensemos en nosotros. ¿No será que nosotros también tenemos nuestros sistemas para engañarnos a nosotros mismos y a otros, para no cumplir las promesas que hacemos? Tal vez una cosa tan sencilla y parece infantil como, sí, crucé los dedos. O clasificar las mentiras. Esa es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa, es una mentira social. También tenemos nuestros sistemas. ¿No será que nuestras palabras, compromisos y promesas también son tratadas con la misma liviandad? ¿Será que este es nuestro caso? Personas que no tienen credibilidad en sus palabras, personas que tienen que adornar constantemente sus compromisos con juramento porque nuestros sís y nuestros nos no son suficientes. Y lo que Jesús va a hacer entonces a continuación es contestar ese sistema y esa preocupación con fórmulas. Y entonces nos va a decir que no hay escapatoria. Fíjense, versículos 34 a 36. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Entonces recuerden cuál es la lógica de los juramentos de los fariseos, que si tiene a Dios ahí, hay que cumplirlo. Si no, no hay ningún problema. Ahora, Jesús los está llevando a que vean que no hay escapatoria. Cualquier cosa por la que juren está relacionada a Dios, porque el mundo es de Dios. El cielo, trono de Dios. La tierra, estrado de sus pies. Jerusalén, su ciudad. Mi cabeza, tú no tienes el control sobre ti mismo, le pertenece a Dios. No hay nada en este mundo por lo que tú jures que no le pertenezca al Señor. Entonces Jesús lo que está haciendo es desbaratando ese sistema de fórmulas justamente para afirmar que la justicia del cristiano no necesita fórmulas, que nuestras palabras no necesitan juramentos para ser confiables. Es lo que está diciendo el Señor. Tu palabra como cristiano, como ciudadano del reino de Dios tiene que ser suficiente. Si la adornas con juramentos, estás comprometiendo la veracidad. Tu sí debe ser sí y tu no debe ser no, y lo que sea después de eso o además de eso proviene del maligno. Ahora, la pregunta que debemos responder es, entonces, ¿podemos jurar sí o no? Y aquí parece que Jesús está diciendo, oye, que no hay que jurar, porque la palabra del cristiano debería ser suficiente. Pero como vimos, hay juramentos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Además, los propios juramentos que Él mismo hizo con su pueblo en un pacto. Y la Biblia, sí, recomienda y aprueba momentos específicos en los que nosotros debemos hacer juramentos. Y son ocasiones muy puntuales y específicas, en momentos solemnes que así lo exigen. ¿Por qué? Porque en el juramento lo que estamos haciendo es llamar a Dios como testigo de nuestras promesas. Estamos apelando a alguien mayor que nosotros, que conoce nuestro corazón y entonces valide nuestras promesas. Es lo que hacemos en un juramento. Fíjense Hebreos 6, del 13 al 16, Nuevo Testamento. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo, ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda la discusión. Ahora, quiero que pensemos en algunos de esos momentos en los que nosotros hacemos juramentos y en los que llamamos a Dios como testigo para que validemos nuestras palabras. Matrimonio, pública confesión de fe, el bautismo de tus hijos, membresía de la iglesia, ordenación de oficiales en la iglesia, tu graduación profesional, también tuviste que hacer votos. Y hay algo en común entre todas estas ocasiones en las que nosotros juramos. Hay algo que es común a todas ellas, y es que ninguna es obligatoria. Ninguna es en contra de tu voluntad, de tu corazón y de tu conciencia.
tú te presentas voluntariamente a cada una de ellas. A tu matrimonio no te llevaron obligado. Espero que no sea así. Pero a la iglesia, cuando te haces miembro, nadie te coerciona para que te hagas miembro. O cuando te gradúas profesionalmente, cuando alcanzas una ordenación pastoral o de presbítero o de diácono. Todo es de libre y espontánea voluntad. Nos presentamos de esa manera. Y por esa razón, ya que no son obligatorias, no son coercitivas, deben ser juramentos muy bien pensados. Deben ser sinceros, deben ser de corazón. Y por esa razón entonces llamamos a Dios de testigo para que Él valide nuestras palabras. Yo te quiero preguntar, ¿cómo has tratado esas promesas que hiciste cuando te casaste? ¿Cómo has tratado esas promesas que hiciste cuando te hiciste miembro de la iglesia? Cuando te graduaste profesionalmente. Y yo creo que para comenzar a recuperar el peso y valor de nuestras palabras, necesitamos comenzar a pensar cómo hemos honrado estas promesas. ¿O fueron de la boca para afuera? ¿Te presentaste voluntariamente? Tuvieron que haber sido de corazón. Cuando hiciste, por ejemplo, tu pública profesión de fe y te hiciste miembro de esta iglesia, prometiste venir a la iglesia diligentemente. ¿Has cumplido con eso? Prometiste servir. Prometiste leer la Biblia con disciplina y orar con vigilancia. ¿Has cumplido? Prometiste contribuir financieramente a esta iglesia. ¿Lo has hecho? Cuando te casaste, prometiste fidelidad y exclusividad. Amor, respeto, servicio, generosidad, perdón. ¿Has cumplido con estas promesas? Cuando te graduaste profesionalmente, prometiste servicio, utilidad, bien común. ¿Estás honrando estas palabras a las que te comprometiste? ¿Hemos sido verdaderos en nuestras promesas? Recuerda, nadie te obligó a que juraras, lo quisiste hacer. ¿Cómo has honrado aquello a lo que voluntariamente te comprometiste? Ahora, no pensemos que solo lo que se dice bajo juramento es lo que vale, porque estaríamos actuando exactamente igual que los fariseos. Eso lo juré, eso sí lo cumplo. Lo que no esté bajo juramento, eso no importa. Y quiero que sepan algo y que queden con esto muy claro. Todo lo que decimos, todo es sagrado y debe ser verdadero. ¿Por qué? Porque todo lo decimos delante de Dios. No hay que llamar a Dios con un juramento para que sea testigo de todo lo que decimos. Él ya está presente. Nuestra vida sucede delante de Él. Entonces, cada palabra, mis hermanos, el compromiso de oración que vas a hacer por un hermano en enfermedad, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Los compromisos que vas acordando con uno y con otro, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Lo que vas a cumplir el próximo año, vuelve a revisar esa lista de propósitos y tal vez exprime un poco más eso y que tú sí sea sí, que tú no sea no. A veces soñamos con un montón de propósitos y compromisos que sabemos que no van a ser cumplidos. Sácalos entonces o comprométete a cumplir. Propósito del próximo año, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pasando por lo que publicas en redes sociales, las historias que cuentas y cómo las cuentas, ¿no? Que a veces exageramos para que nos crean. Hasta las cosas más serias e importantes. Tu matrimonio, la membresía de la iglesia, tu servicio profesional. Todo lo que decimos delante de Dios. No apenas cuando juremos. Bueno, con una exposición así, de lo fácil que se nos da la mentira, todos aquí tenemos que concluir que tenemos un problema con la mentira, ¿no es verdad? Que todos mentimos, todos somos tentados a comprometer la verdad. Todos en algún momento estuvimos, estamos y estaremos convencidos que mentir es más conveniente que decir la verdad, que ganamos más al ser deshonestos que verdaderos, porque si no fuera así no mentiríamos. En algún momento nosotros estamos convencidos que es más conveniente mentir.
Le pasó al apóstol Pedro. En un momento de su vida estuvo convencido que mentir era más conveniente que decir la verdad. ¿Recuerdan qué momento fue ese? Y él no apenas mintió. Él juró que no conocía a Jesús y lo negó. ¿Qué era lo que quería hacer Pedro con ese perjurio? Salvar su pellejo. Y eso es lo que buscamos cuando mentimos. Ganar algo, salvar algo, preservar algo. Y creo que la pregunta que te tienes que hacer es, y yo me tengo que hacer es, ¿qué estoy buscando preservar con la mentira que no puedo tener de manera perfecta y plena en Cristo? ¿Aprobación? ¿Validación? ¿Afirmación? ¿Que piense en algo que en verdad no soy? Oye, Cristo te justifica, te aprueba y te valida al costo más alto posible. Todo eso hay en Jesús. ¿Qué es lo que estás buscando con ese estilo de vida que te está llevando a acumular mentira sobre mentira que no puedes tener en Jesús? Necesitamos pensar en eso y convencernos de que Jesús es mejor de lo que ganamos con la mentira. No vamos a poder lidiar con la mentira a menos que haya un beneficio mayor en la verdad. Ese beneficio mayor está en el camino, la verdad y la vida en Cristo. Y ahora podríamos mirar a Pedro y usarlo para que nos sintamos un poco mejor con nuestro pecado de la mentira. Porque podemos decir algo así, oye, ¿cómo me va a pasar a mí? Si Pedro mintió, que pasó 3 años con Jesús, ¿cómo no me va a suceder a mí que soy un pobre mortal? Pero más que llamarte la atención para Pedro, quiero llamarte la atención a Jesús. ¿Cómo es que Él trata a mentirosos, a traidores, a aquellos que juran falsamente, a aquellos que han engañado y defraudado? ¿Cómo trató Jesús a Pedro después de semejante mentira? Lo trató con gracia. Es así que Jesús trata a mentirosos. Va atrás de ellos, los busca y los restaura. Fue así con Pedro y puede ser así contigo hoy. No hay manera de lidiar con la mentira a no ser que nuestro corazón sea abrazado por el camino, la verdad y la vida. Y a menos de que nos convenzamos constantemente que Jesús es más precioso, verdadero y fiable que lo que la mentira nos ofrece, no podremos combatir contra ella. Entonces, a ti, a nosotros, que estamos mintiendo, que estamos sugiriendo lo que no somos, que no hay credibilidad en nuestras palabras, que estamos engañando, la respuesta es, o el llamado es, solo Jesús te puede restaurar. Él trata con gracia. Claro que hay consecuencias, pero no hay nada mejor que ser verdadero delante de aquel que nos trata con misericordia. Él tendrá placer en limpiarnos y en revestirnos de su verdad. Y para ti, que estás siendo engañado, que te han mentido, te han defraudado, que estás pasando por ese dolor porque sabes que te están mintiendo, considera de qué manera Jesús trata a mentirosos. Es así que Él te trata a ti siendo pecador. Considera al Santo Hijo de Dios siendo muerto por pecadores mentirosos para ofrecerles gracia y perdón para sus pecados. Es profundamente significativo el momento en que Jesús va atrás de Pedro. Después de haber muerto en esa cruz y haber resucitado para perdón de los pecados. Es justo después de eso. Porque después de la cruz de Cristo hay esperanza para mentirosos. Después de la cruz hay esperanza para cualquier pecador, por más oscuro y horrible que sea su pecado. Es después de que Jesucristo va a la cruz que aparece en el camino de Pedro y lo llama a que lo ame. Antes Pedro mentía para salvar su pellejo y después de ese encuentro con Cristo él es capaz de decir la verdad aunque eso le cueste la muerte. Y él comienza ya ahí mismo diciendo la verdad porque Jesús va y lo encuentra y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro ya no va a sacar el pecho y va a decir, claro Señor, yo te amo. Él va a decir, Señor, tú sabes de todas las cosas y sabes que mi amor no es suficiente. Su sí fue sí, su no fue no. Y que sea así para nosotros. Estamos delante de un tirano, dictador, implacable. Estamos delante del que
se hizo hombre para tratar con gracia a mentirosos. Que el Señor nos dé su gracia para honrar nuestras palabras, para entender que todo lo que decimos es sagrado, está delante de Dios toda nuestra vida, y que nuestras palabras vuelvan a tener peso y credibilidad, que nuestro sí sea suficiente, que nuestro no sea suficiente, porque lo que viene después de eso viene del maligno. Que el Señor nos ayude. Oremos una vez más. Padre Santo, gracias Dios, porque en Cristo Jesús tus promesas son sí y amén, son verdaderas. El único aquí en este universo que no miente eres tú. Y gracias porque el único que dice la verdad en este universo no vino sobre nosotros y nos aplastó. Mentiroso. Vino a rescatarnos y a tratarnos con gracia. Gracias porque tu gracia es mayor que nuestra mentira. Tu gracia es mayor que nuestros disfraces y maquillajes. Tu gracia es mayor, Señor, que ese teatro que nosotros hacemos para que no sepan quiénes realmente somos. Y gracias porque tú sí nos conoces verdaderamente y sigues insistiendo, por así decirlo, en la locura de estar con gente tan poco fiable como nosotros, Señor. Gracias por tu amor y gracia inagotable, Señor. Que esta gracia y amor que persigue a mentirosos sea la razón para salir a la luz y ser verdaderos unos con otros. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.